Entonces, el número complejo básicamente se puede identificar con un punto, con este X y este Y, que son números reales. Entonces, lo bueno es que los números reales los conocemos bastante. Entonces, aquí tenemos lo que se llama la parte real y la parte imaginaria. Entonces, aquí, bueno, Z, tendría un X, que es la parte en R, y esta sería la parte imaginaria. Entonces, X es la parte real de Z, Y es la parte imaginaria. Entonces, estos números complejos tienen una estructura aditiva muy sencilla. Si uno tiene, digamos que uno tiene un Z1, que es igual a un X1 más un Y por Y1, y un Z2 que es igual a un X2 más Y veces un Y2. Pues la suma es sencilla, porque sería sumar de forma directa, por decirlo así, pero se van la parte real con la parte real y la imaginaria con la imaginaria. Entonces, Z1 más Z2 sería X1 más X2, voy a poner un paréntesis, y luego tenemos Y veces Y1 más Y2. Entonces, es una suma sencilla. El producto es el que tiene un detalle vacilón, pero es simplemente usar distributividad. Uno le gustaría que el producto sea distributivo. Entonces, ¿cómo hace eso? Bueno, ¿qué debería ser Z1 por Z2? Uno tiene X1 más Y por Y1. Lo está multiplicando por X2 más Y2. Y la distributividad, si uno usa doble paréntesis, puede separar un paréntesis a la vez. Entonces, por ejemplo, podemos multiplicar X. Tenemos X con el paréntesis X2 más Y2, con este paréntesis, luego Y1 con el paréntesis. Si usamos distributiva en cada paréntesis, tendríamos X1 por X2, bueno, aquí estoy omitiendo el punto. Luego tendríamos, aquí voy a poner el Y de primero, pero esto es Y por X1, Y2. Y tenemos del otro lado Y por Y1, X2, más, y tendríamos un Y por Y, es un Y cuadrado, Y1, Y2. Y cuadrado Y1, Y2. Y aquí usamos que Y por Y es menos 1. Entonces este aquí es menos 1. Luego reagrupamos, porque ahí estos números son reales, ¿verdad? Y por Y es un menos 1, que es real, multiplicado por números reales. Mientras que los otros términos tienen un Y, que es la parte compleja. Entonces, después de reagrupar, tendríamos que esto es X1, X2, menos Y1, Y2, más Y veces X1, Y2, más Y1, X2. Entonces tenemos esta propiedad ahí. Bueno, que se puede notar, bueno, las partes se puede ver como parte real con parte real, menos parte imaginaria por parte imaginaria, y el siguiente es mezclado, real imaginario, o imaginario real. Entonces, esta producto va a ser distributivo, va a haber una unidad que sería el 1, el 1 sigue siendo el neutro. Resulta que si uno tiene un número real t y multiplica por x1 más y1, lo que obtiene es t por x1 más y ty1, si piensa en un distributivo. O sea, básicamente la parte imaginaria es 0, entonces sería como que este sea 0 y este sea 0 y nos queda un producto directo. Eso quiere decir que el 1 sigue siendo el neutro. 1 es neutro
en C. Y lo que nos hace falta ver son los inversos. ¿Será que podemos invertir un número? Entonces, por ejemplo, si yo le doy el número Z igual a 1 más 2i, existirá su inverso, Z inverso, Z a la menos 1. El neutro, el 0 sigue siendo un neutro aditivo, entonces no hay ningún problema. Y multiplicar por menos nos daría ese inverso aditivo. Pero el inverso multiplicativo no es tan fácil, ¿verdad? A diferencia de números reales, bueno, ya teniendo números reales que tienen inverso, el número complejo no sea tan sencillo. Uno podría intentar resolver un sistema de ecuaciones en dos variables, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, Z inverso, digamos que es un A más B. Entonces tenemos que Z por Z inverso, por un lado es 1, pero por otro lado sería parte real con parte real A por 1, menos parte imaginaria con parte imaginaria, menos 2b, más y veces parte real con imaginaria, más imaginaria con real. Entonces, sería resolver el sistema. Queremos que A menos 2b sea 1, mientras que la parte imaginaria debería ser 0. ¿Ok? Entonces, esto es algo que uno, es un sistema que uno puede resolver. Si el número no es 0, podemos resolver este sistema. En este caso, resolver un sistema, había varias formas. Una es, por ejemplo, despejando el 2, despejando la A, más bien eliminando la A, que puede ser, si multiplicamos este por un 2, digamos en negativo, entonces tenemos que menos 2, porque está también multiplicado por menos 2, menos 2A más 4B es igual a menos 2. Si hacemos la suma, se cancelaría la A y tendríamos que 5E es igual a menos 2. Entonces obtenemos que B es igual a menos 2 quintos. Y ya teniendo eso, uno puede despejar quién es A, ¿verdad? Uno tiene que A de esta primera ecuación, A es igual a 1 más 2B, que sería 1 menos 4 quintos, o sea, 1 quinto. Pues digamos que una forma de obtener el inverso es con resolviendo un sistema de ecuaciones. Habría que ver si realmente todo sistema, si para cualquier complejo existe esa solución, ¿verdad? Pero resulta que sí existe. Y la forma de hacer esto es pasar por lo que se llama el conjugado complejo. Entonces el conjugado complejo, básicamente es que uno tiene un punto en el plano complejo y lo va a reflejar por el eje X. Entonces aquí tenemos Z y aquí tenemos Z conjugado. O sea, si Z es igual a X más Y, Z conjugado va a ser X menos Y. Y al multiplicar estos números, se obtiene algo muy interesante. X más Y multiplicado por X menos Y. Básicamente es una diferencia de cuadrados. X cuadrado restándole y Y cuadrado. Pero aquí tenemos un menos Y al cuadrado, entonces se vuelve X cuadrado más Y cuadrado. ¿Okay? ¿Eso qué significa? Este número que está aquí es la distancia del punto Z con el origen por Pitágoras.
Entonces, recuerden que este es X, este es Y. Entonces, esa sería la distancia al cuadrado. Este es un triángulo rectángulo. Entonces, se define si Z es igual a X más Y. Tenemos que el valor absoluto de Z, también conocido como el módulo complejo de Z, o norma, es raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Es la distancia de X, Y con el origen, 0, 0. ¿Sí? Y lo bueno de eso es que esto nos da el inverso, porque la fórmula que tenemos aquí es que Z por Z conjugado es igual a norma de Z cuadrado, al valor absoluto cuadrado. Y recuerden que nosotros queríamos resolver el sistema, Z multiplicado por alguna cosa nos diera 1. Pero la ventaja es que este número de aquí está en R. Pues este número de aquí es un número real y dividir por los reales se puede hacer sin problema. Ya sabemos los inversos. Entonces tenemos que Z multiplicado por su conjugado entre la norma cuadrado es igual a 1. O sea, bueno, ¿qué se ocupa para que exista este inverso? Necesitamos que este sea diferente de 0. Pero este número, X cuadrado más Y cuadrado, es la distancia con el origen, es 0, solo si Z es 0. ¿Sí? Entonces, lo que se tiene aquí es que si Z no es 0, entonces su inverso sería el conjugado dividido entre la norma cuadrada. Entonces teníamos antes 1, si Z era 1 más 2i, tenemos que Z conjugado es 1 menos 2i. Y la norma de Z cuadrado, la norma de Z al cuadrado es 1 cuadrado más 2 cuadrado es 5. O sea que Z inverso es igual a 1 sobre 5 menos 2 quintos de i. Entonces ese inverso siempre existe. Y esto es lo que nos hace, y es por eso que C es un cuerpo. C resulta ser un cuerpo porque podemos encontrar inversos. El producto se definió para que fuera distributivo, básicamente. La suma satisface también los axiomas. Y entonces aquí tenemos C es un cuerpo. Es un cuerpo muy interesante porque aquí resulta que los números complejos, si uno los ve en el plano, pues tienen el valor absoluto, ¿verdad? El que estaba en R, definido un poco diferentes, pero es el valor absoluto. O sea que tienen magnitud. Y también hay un angulito aquí que los define. O sea que los números complejos serían vectores en el sentido de física, tienen magnitud y tienen dirección. Y bueno, ahí satisfacen propiedades muy, muy interesantes de que cuando uno multiplica dos números, los ángulos se suman. Este ángulo que está aquí. Entonces, no voy a escribir las propiedades, pero básicamente existe este número que es el argumento. Entonces, el argumento de z, ¿cómo se llama? Es el ángulo. El ángulo que forma el punto XY con el origen y la recta real.
Entonces digamos que uno podría obtenerlo usando alguna tangente, por ejemplo, o con X y Y. Entonces uno sabe eh, qué tangente, cómo obtener tangente de este ángulo, o usando el módulo, uno puede usar seno o coseno. Pero lo curioso es que si uno multiplica dos números complejos, sus argumentos se suman. Entonces tiene una propiedad multiplicativa que es muy compatible con la geometría. Bueno, de hecho, me acabo de acordar que no les mencioné, yo voy a subir unas notas, voy a ir actualizando unas notas del curso, que es como para resumir un poco la materia. Tal vez no va a estar no va a tener tanta carne, pero es como para resumir un poco lo que se ve en el curso. Ahí voy a ir actualizando esas notas. Y ahí incluye unas propiedades adicionales. Una fórmula ahí interesante. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de continuar. O si no, eh, de esto vieron, en 150 tuvieron que haber visto un poquito, pero como les decía, tal vez no tanto, de lo que son eh, el anillo entero modular. Bueno, aquí la mayoría respondió que no recordaba qué era. Y resulta que uno puede definir en Z, bueno, hay una relación muy importante, existe la divisibilidad. Es una relación muy importante, que básicamente nos dice que A divide B, sí, solo sí, podemos multiplicar A por algún otro entero y obtener B. Existe un K, también en Z, tal que B es igual a A por K. Entonces decíamos que B es múltiplo de A o que A divide B. Y los residuos, a la hora de dividir, tenemos el algoritmo de la división, que nos decía que para cualquier A y B en Z, vamos a encontrar un Q y un R, tales que A es igual a B por Q más este residuo, donde el residuo es más pequeño que B, por lo menos su valor absoluto, pero puede ser cero, en caso de que haya divisibilidad. Entonces, este se conoce como el algoritmo de la división. De la división. Como el algoritmo de la división. Entonces, por ejemplo, deme cualquier número, que puede ser B igual a 7, B igual a 7, A igual a 30. Entonces, básicamente lo que es que si usted divide 30 entre 7, vamos a encontrar un Q, en este caso sería 4, 7 por 4, 28, y sobra 2. Entonces, 30 es igual a 7 por 4 más 2. Entonces, este número que está aquí, si hacemos la división bien, siempre va a ser menor que 7, ¿verdad? Si fuera 7 o más, significa que 4 no es el múltiplo correcto, sino que podemos quitar otro 7. Y entonces resulta que estos residuos tienen una propiedad aditiva. Entonces, de hecho, hay una lista bastante larga, bueno, no tan larga como la de cuerpos, de las propiedades que satisfacen estos residuos. Entonces, lo que uno hacía era que definía una relación de equivalencia que dice, bueno, A es congruente con B, módulo N,
Entonces, digamos que es una relación que depende de n, aunque uno lo omite un poco. Sí, solo sí, n divide a b menos a. Es decir, comparten este residuo, ¿verdad? Quiere decir que 2 es congruente con 30 módulo 7, por ejemplo. Porque cuando uno divide 30 entre 7, también tiene residuo 2. Y también sería congruente con 37. Pero también con menos 5. Y a veces cuesta un poquito más verlo, porque uno tal vez no está acostumbrado a ir negativos, pero si uno se va a las reglas de divisibilidad, recuerden que uno siempre multiplica para obtener algo que sea más pequeño que el número que está aquí arriba. Entonces, si uno multiplica por 0, obtiene 0, pero 0 es más grande que menos 5, ¿verdad? Entonces, tenemos que irnos más abajo, es el menos 1. Y aquí obtenemos menos 7, que es igual a 2. O sea, menos 5 es igual a 7, multiplicado por menos 1, sumándole 2. Entonces hay una relación de equivalencia ahí. Y el asunto es que la relación de equivalencia es muy compatible con las operaciones. Entonces, si uno suma varios elementos con el mismo residuo, obtiene, es lo mismo sacar el residuo, tanto después o antes de la suma. Entonces, aquí el conjunto se construye de esta forma. Zn es lo mismo que Z cocientado con la relación de equivalencia. Ojalá recuerden esta notación, creo que en 250 no se usaba. Un conjunto dividido sobre la relación, básicamente quiere decir, vamos a tomar las clases de equivalencia. Entonces las clases de equivalencia son n. La clase de equivalencia del 0, la clase de equivalencia del 1, la del 2, hasta la de n-1. Son todos los residuos posibles. Entonces a veces se notaba con un punto o a veces un paréntesis cuadrado. Y lo que resultaba, pues aquí, estos de aquí son conjuntos, ¿verdad? Recuerden que esa era la definición de los elementos que se relacionan conmigo. Entonces, si uno escribe 2, aquí estaría el menos 5, el mismo 2, es una relación de equivalencia, el 9, 16, 23, 30 y así. Entonces, en 150 seguramente había un ejercicio, o de clase o ejercicio que decía que esa es una relación de equivalencia. Y lo que satisface esta relación de equivalencia es una propiedad adicional que es tanto multiplicativa como aditiva. Que si uno agarra A y B, lo suma y considera la clase de equivalencia, esto es lo mismo que agarrar la clase de equivalencia de las sumas y sacarle clase de equivalencia porque, bueno, como conjuntos es el mismo, es el asunto. Y lo mismo como producto. Entonces, en realidad, si alguien quisiera más detalles de esto, porque en un curso de teoría de números se empieza tal vez trabajando con congruencias muy al inicio, por supuesto que le puedo dar referencias o comentarle más al respecto. Pero lo que nos dice esto es que tenemos un anillo. Básicamente esta propiedad de que es cerrado. Entonces, si lo intentamos ejemplificar un poco, tenemos aquí la relación de 2. Perdón, la clase del 2. La clase del 3 es, empezaría con el menos, bueno, quiero decir, puede empezar con el menos 4. Está el 3, está el 10, el 17, 24, así sucesivamente. Y lo que dice esta propiedad de aquí es que si usted agarra cualquier elemento, por ejemplo, agarra el 2 de la clase y multiplíquelo con el 10, obtenemos el número 20, pues
2 por 10 es 20. 20, y esta es la misma clase. Entonces, si consideramos la clase, esta es la misma clase que si tomamos el 3 y lo multiplicamos por el 16. Entonces, este sería 48. ¿Eso qué significa? Esto es 3 por 16. Que cuando dividimos entre 7 tenemos lo mismo. 20 entre 7. 7 por 2, 14. Sobra 6. 48 sobre 7. 5 por 7 es 35. 6 por 7 es 42. Y sobra 6. Entonces, eso pasa con el producto, pasa con la suma. Y básicamente eso lo que dice es que Zn es un anillo con estas operaciones. Es conmutativo. Y tiene unidad. Pero no es un cuerpo a menos de que n sea primo. ¿Por qué? Por ejemplo, Z20 no es un cuerpo. Y la forma más fácil de ver que no es un cuerpo es porque si uno agarra el 4 y lo multiplica con el 5, obtiene 20. Pero la clase del 20 es la misma que la del 0. Y recuerden que un cuerpo no tenía divisores de 0. Es una de las primeras propiedades que vimos. Es un cuerpo no tiene divisores de 0. No hay dos números que multiplicados den 0. No hay dos números distintos de 0 cuyo producto sea el 0. Y en Zn sí lo hay. Para ver, y podemos ver que ZP sí es un cuerpo. Y para esto sí vamos a usar algo que probablemente en 150 ni siquiera lo hayan mencionado. Que es un resultado que a veces se conoce como Bache-Besut. Y tiene que ver con el máximo común divisor. Pues resulta que si el máximo común divisor de A y B es un número D, entonces existe un X y Y enteros tales que AX más BY es igual a D. Esto tiene que ver un poco con el algoritmo de la división. Básicamente, si D es el máximo común divisor es porque divide a todos los números de esta forma. ¿Verdad? D divide a A, D divide a A por X, D divide a B, D divide a B por Y. Entonces, D divide a todo número de esta forma. Divide a todo número de la forma AX más BY. Y resulta que si uno busca el número más pequeño, que se puede escribir como lo que se llama una combinación lineal de A y B, si uno obtiene el número más pequeño, este tiene que ser D. O si no, uno podría encontrar algo más pequeño, que sería una contracción. Entonces aquí no lo voy a probar. Si les interesa, hay muchos lugares donde pueden leerlo, o como les decía, se los puedo comentar en algún otro momento. Pero como consecuencia de eso es que ZP es un cuerpo. ¿Por qué? Porque si A y B son primos relativos, no comparten factores, o sea, el máximo común divisor es 1. Nosotros sabemos que existen X y Y en Z, tales que A por X más BY
es igual a 1. Y en ZP, si la clase de A es diferente del 0, es porque P no divide A. P no divide A. Y que P no divide A implica que hay P son primos relativos. ¿Verdad? Porque el único factor primo de P es el mismo P. Y si A no lo tiene, serían primos relativos. Quiere decir que existen X y un Y, aunque el Y no está importante, tal es que AX más YB es igual a 1 o congruente con 1 módulo P. Vamos a poner el P. Y este de aquí es 0. Perdón, ¿por qué puse un B? Esto era A. Perdón, esto es P. Pero este de aquí es lo mismo que tener 0. O sea que existe X, tal que A por X es congruente con 1. Lo que está diciendo es que A es invertible, básicamente. Lo que vamos a usar realmente en este curso es que hay cuerpos finitos. Muy poco, lo vamos a usar muy poco. Vamos a trabajar más que todo con las propiedades generales de cuerpos, pero sí vamos a ver algunos ejemplos con un cuerpo finito. Nos va a ser de mucha ayuda para entender algunas propiedades. Okay. Entonces, para cerrar, solo algo les quiero mencionar, y es que aquí vemos ejemplos de cuerpos infinitos y cuerpos finitos. Pero la forma como uno categoriza los cuerpos para diferenciarlos tiene que ver con algo que se llama la característica. Entonces, vamos con una definición. Y es que si existe un n natural, tal que, imagínense que usted empieza a sumar el número 1. 1 más 1, 2. Más 1, 3. Más 1, 4. Y eventualmente le da 0. Entonces 1 más 1. Y después de sumar el 1 n veces, nos da 0. Que es el caso de ZP. Entonces, por ejemplo, Z5, los múltiplos de 5 son equivalentes al 0. Entonces 1 más 1 más 1, 5 veces, nos daría 0 o 5 que es 0. Entonces, si existe un n tal que sumando el 1 varias veces nos da 0, ya estamos hablando de un cuerpo. Pues sea F un cuerpo, Si existe un n tal que sumar n veces, vamos a decir que el cuerpo tiene característica n. Decimos que F tiene característica n. ¿Okay? Pero en los números reales, uno suma el 1 muchas veces, o cuantas veces usted quiera, y nunca obtener el 0. Entonces aquí vamos a decir tiene característica 0. Entonces, si no existe tal n, decimos que F tiene característica 0. Y esto lo notaríamos como, a veces, bueno, no vamos a hablar tanto de la característica, pero vamos a usar la notación, puede ser CH para notar la característica o a veces con AR. Entonces, vamos a diferenciar entre los cuerpos con característica finita o característica finita. Y resulta que esto es una proposición. Si F tiene característica n, que no es 0, entonces n es un número primo.
Entonces, quiere decir que estos cuerpos que aparecen de la teoría de números, que son cuerpos finitos, de cierta forma nos da una propiedad fundamental para los cuerpos que no tengan característica cero. Todo cuerpo tiene que tener característica prima, si no es cero. Y eso es simplemente una distributividad. Si n es compuesto, si n es igual a por b, podemos usar distributividad y lo que tendríamos es que 1 más 1 más 1, digamos que aquí está a veces, y aquí tenemos 1 más 1 más 1 b veces, usando distributividad una y otra vez, lo que tenemos es que esto es 1 más 1 más 1 n veces. Bueno, pongámosle así, a por b veces. ¿Verdad? Y esto es una propiedad que se podría decir, digamos, inductiva, por decirlo así. Uno podría probar que esto no tiene, esta identidad que está aquí no tiene nada que ver con lo que estamos probando. Se podría hacer de forma inductiva, ¿verdad? Si A es 1, estamos multiplicando 1 por una suma. Y si, y si pasamos de A más 1, por distributividad tenemos A por B más B unos más. Y el detalle aquí es que este número por definición es 0. Perdón, aquí cometí un error. Es que este n es el menor que cumple esta propiedad. O si no, no tiene sentido. Vamos de nuevo. Si existe un n que cumple esto, decimos que f tiene característica finita. Si n es el menor entero con esa propiedad, decimos que f tiene característica. En caso contrario, si no existe tal n, decimos que f tiene característica 0. Denotamos por char f la característica. Entonces ahora sí, la característica diferente de 0 siempre es prima. Entonces, si fuera compuesta, usamos esta distributividad, la suma de A1 multiplicado por la suma de B1, por distributividad es lo mismo que sumar n veces los unos. Y el asunto es que la definición nos dice que este número es 0. Pero recuerden que en un cuerpo, si tenemos un producto que da 0, es porque este es 0 o este es 0. Sería un O. Aquí abajo. Entonces, esto nos dice que alguno es 0. ¿Sí? Pero si n es compuesto, podemos pedir que A y B sean menores que 1, menores que n, más importante. Y eso contradice la definición de la característica, porque encontramos un elemento más pequeño que si sumamos 1 varias veces nos da 0.
¿Alguna pregunta? Oscar, perdón, es que no sé si lo mencionó o si no me quedó claro. ¿Hay alguna relación con que un cuerpo tenga característica a que sea finito o infinito? No, no, ese es el asunto, que uno al principio podría pensar, vamos a dividir entre cuerpos finitos y cuerpos infinitos, pero hay una mejor división que es cuerpos con característica P, bueno, P finita, que va a ser un P', o característica cero. Pero sí hay cuerpos infinitos con característica P. Entonces, nos pongo aquí. Para todo P existe un cuerpo infinito con característica F igual a P. ¿Ok? Sí. Es una observación, eso no lo vamos a probar en este curso, pero es bueno que sepan que existe.